Bienvenidas familias, en el vídeo de hoy os voy a contar 5 hábitos ganadores que todo estudiante debe tener para estudiar de manera mucho más rápida, mucho más organizada y que sus notas aumenten muchísimo más. Lo primero de todo, soy Ricardo Díaz, soy coach educativo y te voy a enseñar los 5 hábitos que ojalá hubiese yo aprendido cuando era estudiante y me hubiesen hecho ahorrar muchísimo tiempo. Normalmente, cuando hablo con vosotros y vosotras, me decís muchas veces que mi hijo no está motivado, no tiene una estructura clara de estudio, no sabe muy bien cómo ponerse a estudiar. Pues después de muchos años investigando sobre cómo generar los hábitos ganadores, que al final son los que duran el tiempo y hacen que una tarea sea mucho más sencilla, en este vídeo te voy a contar los mejores 5 hábitos que puedes trabajar con tu hijo para que mejoren en su rendimiento académico. El último es el mejor y siempre digo lo mismo, los hábitos tienen que ir acumulándose durante el tiempo para que tengan unos mayores beneficios. Iremos sumando del 1 al 5 todos y el interés compuesto de los hábitos hará que los resultados mejoren mucho más. Pero obviamente necesitamos tiempo y compromiso. Voy a empezar con el primero, ¿vale? Vamos a empezar por 5 hábitos en los estudios. Vale, ¿por dónde empezar? Pues lo primero de todo vamos a empezar por tener un hábito de estudio en cuanto sea a un horario y respetarlo. Por tanto, lo primero que vamos a tener va a ser un horario marcado y respetarlo. Importantísimo, tener un horario claro y que sea de manera consciente y con mucha adherencia significará que no vamos a tener un periodo excesivo, es decir, buscaremos un periodo que nos permita estudiar tanto los días que tenemos mucha demanda de estudio, tanto los días que no tengamos y tengamos que enfocarnos más en repaso de tareas o ir repasando algún contenido de cara a un examen. Por tanto, tener un horario marcado nos va a hacer conscientes del tiempo que vamos a tener que dedicarle todos los días a poder estudiar, repasar contenidos o incluso hacer tareas. Por tanto, un hábito imprescindible es tener un horario claro. ¿Cómo podemos calcular nuestro horario de trabajo? Pues muy sencillo, siempre digo lo mismo. En edades más pequeñas, como pueden ser toda la etapa de primaria, no hace falta estudiar más de 1 hora al día, pero siempre enfocado en periodos cortos. Pero obviamente todos los días tener marcado ese tiempo de estudio. Cuando nos vamos a edades mayores, como pueden ser secundaria y luego bachillerato, nos vamos a enfocar en un poquito más. Podremos trabajar en torno a 1 hora, hora y cuarto con toda la etapa de la ESO y cuando nos vamos a bachillerato pues podríamos irnos hasta 1 hora y media. Pero siempre digo lo mismo, nunca más de estos tiempos porque al final lo que nos va a hacer es que nos desgaste mucho más de manera que nos va a dejar va a ser mucho más contraproductivo que productivo porque al final que todas las tardes tú tengas que estudiar 2 horas, eso hará que te vayas desgastando. Entonces vas a generar ese burnout, que es quemarse al fin y al cabo, y si llegamos a ese punto vamos a detestar los estudios. Por tanto, tenemos que generar un horario para poder respetarlo y que lo podamos mantener durante todo el curso escolar. Y para ello no nos vamos a pegar esas largas jornadas de estudio porque no tiene ningún sentido, ¿vale? Vamos a ir con tiempo y vamos a ir trabajando de manera consciente todos los días un poquito. De esa manera generaremos nuestro primer hábito, que será tener un horario claro. Segundo, vamos a trabajar esas técnicas de estudio activas. Importantísimo, activas, como estoy haciendo yo, estoy escribiendo en esta pizarra y nos vamos a enfocar de manera en la que nuestro cerebro va a estar trabajando y no se va a fatigar de manera excesiva. ¿Y cómo hacemos eso? Pues trabajaremos con estrategias activas o técnicas de estudio activas, como pueden ser trabajo de mapas mentales, podemos trabajar también con flashcards, en un vídeo os enseñaré cómo se trabaja con esto, y trabajaremos con índices, ¿vale? Cada una tiene una utilidad en concreto, ¿vale? Estas las utilizamos principalmente para el tema de repasos completos de temas, mapas mentales. Podemos utilizarla también para repasos completos, pero la enfoco mucho más en distintos apartados. Y los índices nos ayudan a estructurar estas dos técnicas, porque nos hace una visión general de todo el tema, ¿vale? Entonces, segundo hábito ganador será el trabajo de técnicas de estudio activas. Por favor, no nos enfoquemos en hacer resúmenes, no nos enfoquemos en hacer esquemas y no nos enfoquemos en trabajar mediante lectura, releer constante y repetir como un papagayo en voz alta para intentar que nuestro cerebro
se aprenda todo de manera repetitiva como aparece en el libro. Eso no sirve para nada. ¿Y por qué es importante que utilicemos los mapas mentales en vez de los esquemas? Porque un mapa mental al final recupera el contenido en formato horario, mientras que un esquema lo va a enfocar siempre desde arriba hacia abajo o de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda, me da lo mismo. Pero al final el cerebro asocia mucho más el contenido en sentido horario que en formato tanto vertical como horizontal. Vale, llevamos dos. Tenemos esa parte de horarios, ese hábito ganador, como puede ser un horario muy claro. Segundo, que hemos visto, técnicas de estudio activas, como os acabo de contar. Tercer hábito ganador, pues siempre digo lo mismo, el repaso consciente. ¿Y por qué consciente y por qué repaso? Porque al final el cerebro lo que necesita son capas de contenido, como si fuese una cebolla, pues nuestro cerebro necesita darle repasos, sistemas de vueltas al contenido que estamos estudiando para que ese contenido se vaya ampliando, mejorando y que perdure más en el tiempo, ¿vale? Entonces ese repaso consciente mediante ese hábito que os estoy contando nos hará que vayamos mejorando el repaso y esto es lo que se denomina como un sistema de vueltas. ¿Cuántos sistemas de vueltas le podemos dar a un temario? Pues los que queráis. Yo siempre aconsejo que le demos 3 sistemas de vueltas porque el cerebro, en las etapas que estamos trabajando y que trabajo yo con vosotros, pues al final he descubierto que más de 3 es innecesario, menos de 3 cuesta mucho porque el primer repaso y el segundo suele afianzar pequeños contenidos que vamos teniendo dudas y el último es que le da la calidad completa al estudio. Por tanto, repaso consciente significa trabajar mediante un sistema de repasos de vueltas, de dar unas 3 vueltas a los temarios. Esto diréis, Ricardo, ¿se puede tardar mucho en dar un sistema de vueltas? Esto es como todo, aprender a montar en bici conlleva un poco de tiempo, un poco de práctica, los primeros días nos vamos a caer, pues aprender a estudiar al inicio también conlleva poder caernos y poder suspender algún examen, porque estamos aprendiendo un sistema totalmente distinto que nunca nos han enseñado, entonces hasta que empezamos a interiorizar los distintos hábitos, que también trabajan conmigo, pues necesitamos un periodo de adaptación. Pero este sistema de repaso de vueltas mediante un repaso consciente, lo que nos va a hacer es dar capas de contenido al estudio que estamos haciendo. Y aquí es donde entra el trabajo por índices, porque el trabajo por índices nos ayuda a hacer ese repaso consciente de los distintos apartados que podemos encontrar. Vale, llevamos los 3 primeros hábitos, como son ese horario, esas técnicas de estudio activas y por último, el que acabamos de ver con ese trabajo de repaso consciente. Vale, un hábito que no se tiene en cuenta y creo que es fundamental en el desarrollo del proceso educativo de cualquier alumno y alumna, y es el tema del descanso y de dormir, ¿vale? Y también voy a poner el uso de no móvil, ¿vale? Sobre todo en la parte final del día, porque nos va a hacer que nuestro cerebro no se active demasiado. Por tanto, cuidar muchísimo, por favor, el descanso. Los niños deben dormir en torno a 7 a 9 horas, siempre mejor en torno a 8, es lo más aconsejable, pero cuanto más tiempo tenemos para dormir, nuestro cerebro es cuando se recupera de esa fatiga, de ese desgaste y el contenido lo asimila mucho mejor. Por tanto, necesitamos descansar, no podemos irnos tarde a la cama, no podemos irnos usando pantallas en la última parte, porque lo que hace esa luz azul de los móviles es que nos active nuestro cerebro y nos permite que nos cueste mucho más dormir. Por tanto, recomiendo desconectar de móviles, pantallas, tablets, incluso hasta televisión muchas veces. Esa última hora, hora y media, intentamos separarnos un poquito de ellas porque al final lo que nos va a hacer es estar más activos y que nos cueste más conciliar el sueño. Entonces, si necesitamos que el descanso esté en esos hábitos de estudio ganadores, pues vamos a cuidar nuestra higiene del sueño. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues muy sencillo, intentar cenar temprano, es verdad que en España nos cuesta mucho y siempre posponemos las cosas y nos solemos ir un poquito tarde a la cama, pero vamos a intentar trabajar de manera consciente ese trabajo de ir a la cama pues un poquito antes e intentar quitar las pantallas en esa parte final del día para que ese trabajo que hemos hecho, sobre todo de estudio, recuperemos mucho más la información y nuestro cerebro lo asimile. Al final, el cerebro es un músculo igual que otro y el descanso es fundamental a la hora de recuperar. Igual que en un entrenamiento necesitamos descansar para recuperar ese entrenamiento y que nuestro cuerpo asimile ese esfuerzo, pues con el estudio pasa exactamente lo mismo. Ese cerebro se desgasta estudiando porque necesita concentración, las neuronas y demás partes del cerebro necesitan pues mucha demanda de energía, pues necesitamos descansar para que el cerebro se recupere, se relaje y ese contenido
lo volvamos a recuperar con ese sistema de repasos conscientes que os estaba contando antes. Vale, llevamos los 4 y por último un hábito que no se tiene en cuenta, pero que también es un trabajo fundamental, es el trabajo de la mentalidad. ¿Vale? Ese trabajo de mentalidad que no se tiene en ninguno de los sitios, sobre todo mentalidad y disciplina, pero creo que la mentalidad es clave porque una mente en la que se enfoque el objetivo de llegar a ese examen, siempre digo lo mismo, la nota es una consecuencia de todos estos hábitos que vamos a estar trabajando de manera consciente. ¿Que hacemos todo esto perfecto? Pues la nota va a llegar, antes o después, pero los resultados van a llegar porque todos estos hábitos hacen que tu estrategia de estudio y tu manera de estudiar sea totalmente distinta y tu contenido aguante mucho más. ¿Por qué es importante la mentalidad que os estaba contando aquí, positiva y mentalidad de crecimiento? Pues sobre todo porque muchas veces escucho la frase de Ricardo, mi hijo se frustra, mi hijo no sabe cómo enfocar los exámenes, se agobia mucho, pues tenemos que trabajar esa mentalidad lo más positiva posible porque siempre digo lo mismo, ¿qué es lo peor de suspender un examen? Te dejo que lo pienses. Pues lo peor de suspender un examen es que te den una nota negativa. ¿Y qué sería lo peor de suspender unos cuantos exámenes? Repetir un curso, ¿vale? ¿Y qué sería lo peor? Invertir otro año estudiando ese curso que no has aprobado, ¿vale? Y todos los males tienen que ser esos. Al final, esos son problemas que se gestionan y se vuelven a llevar a cabo con otro año más. Yo repetí primero de bachiller, no se me va a olvidar nunca. Y bueno, y aquí estoy enseñando a estudiar, enseñando las mejores estrategias y nadie me ha preguntado cuánto tiempo he tardado en llegar. Lo importante es llegar. Al final, ese año me valió como un aprendizaje de qué cosas no hice bien, qué cosas había que mejorar. Pues a vuestros hijos también les va a ayudar esa parte de caer, sobre todo en la parte de la vida de generar mejor frustración, cómo enfocarnos en los puntos problemáticos de la etapa de estudiantes, como puede ser suspender un examen o repetir, pero siempre digo lo mismo, cuando enfocamos ese trabajo en una mentalidad pues, de crecimiento y aprovechando de cuando se viene un evento que nos pone muy nerviosos, visualizar qué es lo peor que puede pasar, ahí podéis entrar los padres y las madres, trabajando con vuestros hijos cuando les veis muy nerviosos, ese punto de, bueno, pues, ¿qué sería lo peor de suspender un examen? Pues te dirá tu hijo, pues, suspender un examen y que la media de ese trimestre salga suspensa, ¿vale? Pero tiene recuperación, ¿vale? Podemos ir a un examen de recuperación y volver a hacerlo bien y pasar la asignatura. ¿Qué sería lo peor de suspender todas las asignaturas de este curso? Bueno, pues suspender y repetir el curso, pero tiene solución, ¿vale? Siempre hay una solución y cuando visualizamos ese problema con ese final de problema, nos hace entender que todo lo malo es eso, ¿vale? Entonces, hasta aquí el trabajo de hábitos, pero os voy a mandar un bonus que es imprescindible para este trabajo de hábitos de estudio, que es el trabajo mediante bloques de estudio de periodos cortos, ¿vale? Los famosos pomodoros. Todos estos tiempos de trabajo que tenemos aquí, o mejor dicho, hábitos, se van a enfocar en un trabajo en periodos mucho más breves. ¿Cuál es el tiempo que deberíamos de estudiar? Pues siempre digo lo mismo, lo que mejor se ajuste a cada caso, ¿vale? Lo suyo es empezar con periodos cortos, como pueden ser 10, 15 minutos, hacer un descansito breve de 3 a 5 minutos y repetir tantas veces como lo podamos llevar a cabo. Pero yo no recomiendo nunca más de 3 veces, sobre todo en las etapas que tenemos aquí, de 6 a 18 años, es lo más interesante, ¿vale? Y familias, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, deja un comentario, comparte este vídeo con aquella persona que le pueda ayudar, suscríbete y dale a la campanita para no perderte las notificaciones y no te olvides de seguirme en Instagram, @RicardoDiaz, Coaching Educativo. Nos vemos, chao.